Buenos días. Si os parece, empezamos la rueda. Bueno, os presento a Joan Josep Nuet, que es diputado de Izquierda Plural en el Congreso de los Diputados, portavoz de Política Internacional y coordinador de Esquerra Unida y Alternativa. Y bueno, Nuet ha venido para participar en unas jornadas que organizamos sobre el TTIP. Son unas jornadas que vamos a celebrar en dos partes, digamos. Esta tarde, las que organizamos como Izquierda Unida, Izquierda Plural, donde tendrá una intervención Joan Josep y tendrá una intervención también Marga Ferrer, nuestra coordinadora de áreas y de programa de Izquierda Unida. Y es una jornada en la que también van a participar representantes de diferentes plataformas y movimientos del Estado español, como Gure Energía, Plataforma Antifracking, miembros de ATAC, de Ecologistas en Acción, de Comisiones Obreras o de la CGT, y miembros de las áreas de elaboración de Izquierda Unida. Y luego la otra parte de la jornada sería mañana. Son las jornadas que organiza el GUE-NGL y son unas jornadas donde vamos a contar con la participación de Susan George, entre otras personas, y también de organizaciones, de sindicatos, de plataformas a nivel europeo que están trabajando contra el Tratado de Libre Comercio entre Europa y los Estados Unidos. El objetivo de estas jornadas, tanto de las de esta tarde como de las de mañana que organiza el GUE, es formarnos, es debatir y sobre todo es organizarnos para que el trabajo conjunto de movimientos sociales y organizaciones políticas que estamos trabajando codo con codo, tanto en la calle como en las instituciones, nos permita parar este tratado. El objetivo es crear redes, crear espacios de encuentro entre todas las organizaciones que estamos trabajando para que este tratado que nos pone a los pies de las multinacionales no pueda ver la luz. Y queremos que estas redes que se están tejiendo sean redes a nivel europeo y por eso hacemos estas jornadas y hacemos este encuentro. Es un tratado que, como ya sabéis, se está negociando de espaldas de la ciudadanía, que se está negociando en secreto, donde ni siquiera los eurodiputados y eurodiputadas tenemos acceso a toda la información y donde desde la sociedad civil tampoco se tiene voz. De hecho, la Comisión Europea solo se está reuniendo con lobbies empresariales y, de hecho, la Comisión Europea en la negociación de este tratado se ha convertido en correa de transmisión de estas multinacionales. Es un tratado para que estas grandes empresas no se encuentren ninguna norma ni ninguna regulación que entorpezca sus beneficios y, por tanto, estamos hablando tanto de normas laborales como medioambientales, normas sobre alimentación, productos químicos, transacciones financieras y, por supuesto, los servicios públicos, donde en estos momentos para estas grandes empresas la educación, la sanidad o el bienestar social son un suculento mercado. Es un tratado que además podría incluir los tribunales de arbitraje que permiten que una multinacional denuncie una determinada legislación que cree que amenaza sus beneficios y, por tanto, los estados se pueden ver en la situación de tener que hacer frente a pagos de cientos de millones de euros por normas y por legislaciones que han tomado democráticamente. De hecho, nosotras entendemos que los tribunales de arbitraje suponen un blindaje contra posibles gobiernos de izquierdas que pretendan legislar en pro de la mayoría y que pretendan pararle los pies a las multinacionales. Este TTIP, con los tribunales de arbitraje, entendemos que lo que hace es un aviso para navegantes, ¿no? Y es lanzar un mensaje en el que dicen que, aunque ganéis en las urnas, no vais a poder aplicar vuestras políticas, porque si lo hacéis os vamos a arruinar con nuestras demandas. Y bueno, quizás sea por eso que el tratado cuenta con el apoyo incondicional de conservadores, de socialdemócratas y de liberales, tanto en Europa como en el Estado español, que ahora explicará Nuet cómo está la situación allí en el Congreso. Y bueno, simplemente acabo, ¿no? Nosotras tenemos muy claro que parar este tratado es una prioridad política, tanto de Izquierda Unida como del grupo de la izquierda europea, y también somos muy conscientes de que esto no se va a parar solo desde el Parlamento Europeo, que necesitamos ser miles, millones de personas organizadas y, por tanto, como decía al principio, esta es la labor que vamos a hacer aquí estos 2 días, es crear, tejer esas redes y crear esos espacios de encuentro para que nuestra lucha contra el tratado sea lo más efectiva posible. Le paso la palabra. Gracias. Muchas gracias, Marina. Bueno, buenos días.
Muy brevemente, en primer lugar, señalar que estoy encantado de estar aquí en el Parlamento Europeo y, en primer lugar, recordar algunas iniciativas que hemos tomado ya en el Congreso de los Diputados para ir calentando motores, podríamos decir, para este gran debate, porque creo que aún no se vislumbra que va a ser uno de los grandes debates de modelo de Unión Europea, pero también de modelo económico, político y social para los distintos estados de la Unión Europea, que van a quedar muy marcados de una manera o de otra en función cómo este tratado evolucione y si ese tratado finalmente se llega a aprobar. Pero es decir que en el Congreso ya hemos presentado en su momento, hemos hecho una interpelación al ministro de Economía y Competitividad, el señor Luis de Guindos, que posteriormente tuvo un debate de moción en pleno, y también en la Comisión de Exteriores y Cooperación se ha discutido una proposición no de ley, siempre en la misma línea, sobre todo cuestionar la tramitación que se está haciendo de la negociación. Hay una opacidad clarísima por parte de los gobiernos, por parte de la Comisión Europea y por parte del Gobierno de Estados Unidos respecto a qué es realmente lo que se está negociando, cuáles son los debates, cuáles son los avances, cuáles son los grandes temas que se están acordando. Y por tanto, en primer lugar, pedir eso. Queremos total transparencia y total acceso a las discusiones y a las negociaciones. Y en segundo lugar, evidentemente, poner ya sobre la mesa algunas críticas a algunos de los contenidos que ya se han reconocido como contenidos reales de la negociación. De momento, el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español, Convergencia y Unió y el Partido Nacionalista Vasco, por tanto conservadores, socialistas y nacionalistas conservadores, han hecho piña en defensa de la necesidad de este tratado. Partidos de derecha y socialistas que de alguna forma están abrazando un mismo modelo y una misma negociación, porque prácticamente coinciden en los objetivos. Es decir, que el Partido Socialista se está mostrando especialmente acrítico a este proceso y a esta negociación, y que es totalmente incompatible su declaración de cuestionar el artículo 135 de la Constitución, pacto que en su momento hicieron Zapatero y Rajoy, con seguir apoyando y apostando por este tratado, ya que en definitiva este tratado consolida las políticas de austeridad, las políticas de recorte, pero no solo eso, las va a profundizar y las va a multiplicar. Por tanto, si el Partido Socialista tiene alguna esperanza de que en España haya un cambio de política económica, solo puede tener una postura, que es ser crítico y negarse a la tramitación de este tratado, hacerlo en las instituciones europeas y hacerlo también en el Congreso y en el Senado de España. Por último, para añadir, en primer lugar, nosotros también vamos a hacer en el Congreso de los Diputados unas jornadas parlamentarias, porque la sociedad civil ha organizado ya diversas de estas en ciudades como Madrid, Barcelona y otras ciudades del Estado español, pero haremos también unas jornadas parlamentarias para abrir el Congreso de los Diputados a la sociedad civil crítica con el tratado y a los distintos grupos parlamentarios, porque vamos a invitar a todos los grupos parlamentarios para que den sus argumentos y para que frente a la sociedad civil puedan de alguna forma argumentar lo que crean necesario y puedan responder a las preguntas que desde distintas organizaciones sociales, sindicales, ecologistas se puedan formular. Y decir que si en su día el proyecto constitucional de la Unión Europea fue derrotado por el pueblo francés y por el pueblo holandés, nos encontramos con un reto de similares características. Este tratado se va a convertir de facto en una nueva Constitución Europea. Se va a convertir en ley de leyes, o sea, en tratado, proyecto de referencia para todos los debates. Hoy todo el mundo sabe que en España, después del artículo 135 de la Constitución, cuando un ayuntamiento, cuando una comunidad autónoma, cuando una fuerza política intenta desarrollar un debate crítico respecto a qué política económica hay que hacer, nos dan en la cabeza con la Constitución y con el artículo 135 de la Constitución, diciendo que eso no es posible, que constitucionalmente se ha aprobado una determinada política y que esa política no es discutible, es constitucional. Esto va a pasar lo mismo.
quieren hacer un tratado que tendrá unas repercusiones en todo, en la legislación española, en su política económica, en su calidad democrática, y realmente hoy ni sabemos hasta dónde va a llegar. Pues bien, cuando intentemos hacer un debate sobre políticas económicas, sobre, por ejemplo, debate parlamentario sobre nuevas leyes, nos van a dar con el tratado en la cabeza. Y el tratado se va a convertir en un muro infranqueable. Y por tanto saben muy bien lo que están haciendo: cambiar las políticas y las leyes que no pueden cambiar a partir de un mecanismo oscuro y opaco, sin la gente, sin la participación de la ciudadanía y sin la participación de las instituciones y de los grupos parlamentarios. Por tanto, estamos ante un reto que creo que es histórico, y por tanto, si no paramos y no cuestionamos este tratado, después todo será más difícil. Y por tanto creo que es una batalla política de primer nivel, y de alguna forma pues nosotros no solo la vamos a dar, sino que creo que la podemos ganar. Piensen ustedes, hoy en el Congreso de los Diputados entre 25 y 30 diputados cuestionan este tratado. En noviembre serán cientos. En noviembre del 2015. O sea, a partir de noviembre del 2015 este tratado en el Congreso va a tener una oposición mucho mayor que la que tiene actualmente, porque hay una oposición en la sociedad española, y esta sociedad española crítica va a tener una expresión política distinta a partir de noviembre del 2015 en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Y por tanto vamos a intentar que ese nuevo Congreso y ese nuevo Senado sean un Congreso y un Senado que impidan que España participe en esta barbaridad que se llama el tratado de, bueno, el TTPI entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Nada más y muchas gracias. Gracias. Sí, un segundo. No puedo evitar hacer un comentario sobre otro tema, pero es respecto a la comisión de investigación sobre LuxLeaks, que fue rechazada el viernes por la conferencia de presidentes, donde nosotras entendemos que los socialdemócratas han vuelto a salvar a Juncker, oponiéndose a esta comisión de investigación sobre la evasión de impuestos de las multinacionales en Luxemburgo, una comisión de investigación que fue propuesta por el Grupo de los Verdes y por el Grupo de la Izquierda Europea. Y por tanto yo creo que también desde aquí le podemos lanzar un mensaje a Pedro Sánchez, ¿no? Y es, si tanto niega esa coalición Partido Popular, Partido Socialista, podría empezar por Europa, donde gobiernan conjuntamente, donde siguen apoyando a Juncker y donde, como acabamos de ver, apoyan también el Tratado de Libre Comercio e Inversiones Unión Europea, Estados Unidos. Gracias. No es solo, a nuestro entender, que no se vayan a crear puestos de trabajo, sino que probablemente se va a destruir empleo con la aprobación de este tratado. Tenemos como ejemplo el Tratado de Libre Comercio que se lleva a cabo entre Estados Unidos y México, que supuso la destrucción de miles de puestos de trabajo, y en este caso probablemente estemos ante una situación muy similar, donde se destruya empleo y donde el empleo sea cada vez más precario, porque al final de lo que estamos hablando es de que son las multinacionales las que van a imponer todas sus condiciones. Y luego hay que recordar que es un tratado de libre comercio con Estados Unidos y que las normas, la legislación laboral de Estados Unidos sin duda es una legislación laboral mucho más laxa, digamos, y con muchos menos derechos para los trabajadores y trabajadoras. Y es por eso también que desde las centrales sindicales se están oponiendo también a este tratado de libre comercio. Hay un estudio elaborado por la Universidad de Massachusetts sobre el impacto del Tratado de Libre Comercio e Inversiones Unión Europea-Estados Unidos, y según este estudio se está hablando de que entre Europa y Estados Unidos se podrían destruir 600.000 puestos de trabajo y que daría lugar a una pérdida de ingresos de hasta 5.000 euros por persona al año. Que también indica este estudio que los ingresos tributarios y el Producto Interior Bruto se reducirían considerablemente en todos los países, especialmente en los países europeos. Y por eso, cuando mostramos nuestro rechazo a este tratado, no es solo un ataque a las normas sociales, a los derechos laborales, a la protección del medio ambiente o a la agricultura sostenible, como estábamos comentando antes, sino que también es un ataque al empleo y al crecimiento económico.
Sí, sí, el próximo Congreso, porque claro, tampoco sabemos exactamente la ronda de negociaciones, cómo va a evolucionar y cuándo va a acabar, y sabemos que hay un trámite, que es que la Comisión lo pasa al Consejo, el Consejo lo pasa al Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo lo pasa a los parlamentos de cada país, y por tanto en España debe ser aprobado por el Pleno, la mayoría absoluta de las Cortes Generales, ¿no? Por tanto, aún hay una negociación y después de la negociación un trámite de ratificación. Es muy probable que nos encontremos que la aprobación definitiva por parte del Congreso de los Diputados sea posterior a noviembre del 2015. Si eso es así, que no se puede afirmar, ¿no? Porque no conocemos esos calendarios, posiblemente puede ser que no haya mayoría política suficiente para que el tratado sea aprobado, y que incluso algunos partidos que en este momento le están dando el visto bueno en un cambio de situación política en España, igual que en su día dijeron que el artículo 135 de la Constitución era maravilloso y hoy lo están cuestionando, hoy digan que el tratado es positivo y que dentro de 6 meses o un año se cuestione este tratado, ¿no? Por tanto, tenemos no solo la esperanza, sino la convicción de que España puede ser un baluarte en contra de este tratado y que por tanto podemos ayudar de forma internacional a, repito, que este tratado no tire adelante, ¿no?